Hola, bendiciones a todos. El día de hoy vamos a hablar del endurecimiento de Faraón. La clase pasada estuvimos dando una introducción a este tema y no pudimos pasarnos por alto el tema de la misericordia de Dios, porque hemos estado hablando de este pasaje de Romanos, en el cual el Señor dice que tendrá misericordia del que tenga misericordia y se compadecerá del que se compadezca. Entonces, de esta manera, nosotros hemos estado haciendo este estudio de qué significa la misericordia de Dios. Hace 8 días lo veíamos, y también hoy vamos a seguir con el tema del endurecimiento, de por qué Dios endureció a Faraón, de qué fue lo que pasó con él, para poder juzgar con justo juicio, porque a veces las cosas que están consignadas en la palabra no las juzgamos con justo juicio, o los mismos personajes de la Biblia no los juzgamos con justo juicio, sino que hacemos un juicio muy liviano, leemos por encima, no estudiamos las escrituras y la historia de estos personajes. Y precisamente, como les decía hace 8 días, esta posición de que a veces nos confundimos con los personajes porque no los estudiamos lo suficiente, fue la que quise traer cuando hablamos acerca del general del ejército de Israel, Joab, y es la que quiero volver a traer aquí con Faraón. Ahora vamos a Romanos. Retomemos entonces el texto que estábamos estudiando desde la clase pasada acerca de la misericordia. En Romanos 9, versículo 14, dice así: ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pablo en el versículo 14? Que no lleguemos a esta conclusión de que Dios de alguna manera está actuando con injusticia. Y a veces este versículo, lo veíamos también la clase pasada, lo entendemos como de: no se atreva a decir que Dios es injusto, ni lo piense. Si lo está pensando, no lo diga. Y eso no es lo que nos está diciendo Pablo. Hay buenas razones de estudio para decir: Dios no es injusto, no es lo que quiero que concluyan con esto que voy a decir o con lo que estamos ya hablando, y no es la manera en la que se comporta Dios. Y sigue diciendo, pues es un hecho lo que dice la Biblia, que eso lo estudiábamos hace 8 días acerca de la misericordia. Por tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Y también lo veíamos hace 8 días, es un hecho de que si no fuera por la misericordia que Dios ha tenido con toda la raza humana, no podía haber ni siquiera un solo hombre, ni siquiera desde Abraham, que se hubiera podido acercar a Dios. Porque todo el ser humano a partir de Adán ha venido con una mancha que es el pecado, y esa mancha nos genera una deuda de muerte delante de la ley, esta ley que rige el universo, que es la ley de Dios. Nos genera esta deuda de muerte, esta mancha imborrable. Si no fuera por la misericordia de Dios y todos los caminos y las soluciones que Dios ha tomado para acercar a la raza humana a Él, a todos los que lo reciban, no hubiéramos podido hacerlo. Entonces, esa atribución se la damos completamente a Dios, porque ese es el regalo de Dios a la raza humana. De tal manera amó Dios al mundo que ha hecho todo. Dio a su único hijo. Dios lo hizo todo. Lo dio para los que le creen, pero también como testimonio de juicio para los que no creen, porque Dios ha hecho todo lo habido y por haber para que nosotros podamos ser salvados. Y en esas resoluciones, en esas soluciones, en esos caminos que Dios ha tomado para que podamos nosotros ser rescatados de nuestras inmundicias, todos, absolutamente todos,
hemos dependido de la misericordia de Dios. No hay otro camino que el hombre pueda tomar para acercarse a Dios si no es su misericordia. No depende de nadie. Aquí nadie puede darse eso por sus propios méritos. Dice, porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Entonces, Faraón tenía un propósito de parte de Dios. Dice que el propósito de Dios con Faraón era mostrar su poder y para que a través de Faraón su nombre fuera proclamado por toda la tierra. Entonces Dios tiene un propósito con esta figura en la que nosotros conocemos como Faraón, y que Faraón es la figura representativa del pueblo de Egipto. Entonces Dios tenía ese propósito con el pueblo de Egipto. Y lo que vamos a ver hoy es la misericordia que Dios prolongó con este pueblo para que su poder, para mostrar su poder y para que su nombre sea proclamado por toda la tierra. Recuerden que ese era el propósito de Dios con este pueblo de Egipto. No significaba que Dios había escogido a Faraón desde antes de la fundación del mundo para condenarlo, para mostrar su poder. Porque, ¿qué es lo que nos dice otro texto de la Biblia? Que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que procedan todos al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Entonces, si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos, si Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿por qué pensamos que este Dios de Faraón sí lo creó para destruirlo y condenarlo, para mostrar su poder, pero el Dios de ahora quiere que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento? Si Dios no cambia, si Dios es el mismo, ¿cierto? No tiene ningún sentido. Entonces, eso no es lo que nos está tratando de decir el texto. El texto no nos está tratando de decir que Dios escogió a Faraón desde antes de la fundación del mundo para condenarlo, porque Dios en su gran ego quería mostrar su poder destruyendo a un hombre inocente, porque finalmente si Faraón no es dueño de su propio proceder, sino que es Dios el que lo obliga a hacer lo malo, entonces ¿cómo se le podría decir a este Dios tirano que lo obliga a hacer lo malo a Faraón simplemente para mostrar su poder? No, eso no debemos entenderlo de esta manera. De la manera que lo debemos comprender era que Dios tenía un propósito con Faraón, y en el sentido de lo que Faraón representaba, tenía un propósito con Egipto. ¿Cuál era ese propósito? Mostrar su poder y que su nombre fuera exaltado por toda la tierra. Ahora, de la manera en cómo se comportó Faraón y Egipto, y de la manera, fuera de manera correcta o fuera de manera incorrecta, iba a determinar el camino por el cual el destino de toda la nación fuera a ser marcado, porque Dios tenía un propósito con esa nación, pero la conducta de ellos hacía que el destino de ellos fuera marcado. Y no solamente para esto voy a traer a Egipto, sino para clarificarles un poco el panorama, también voy a traer a Israel. ¿Cuál es el propósito cuál ha sido siempre el propósito de Dios con el pueblo de Israel? Y vamos a hablar los israelitas de sangre, los descendientes de sangre de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a hablar en este momento solamente de ellos. ¿Cuál ha sido siempre el propósito de Dios con el pueblo de Israel? Que ellos sean una nación grande, que sean su pueblo, que sea una nación poderosa, que a través de Israel Dios le muestra a las naciones quién es Él, bendecir a Israel sobre todos los pueblos de la tierra, que Israel sea de bendición para todos los pueblos. Ese fue y siempre ha sido el propósito de Dios para Israel. Pero sin embargo, Israel también ha sido un mediador para mostrar el poder de Dios, para mostrarle a las naciones y revelarle a las naciones quién es Dios.
A través del pueblo de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todo el pueblo de Israel de sangre, nosotros hemos podido comprender a Dios porque Dios se les reveló inicialmente a ellos y a través de lo que ellos tenían, que es todo el Pentateuco y el Antiguo Testamento, nosotros hemos podido conocer al Dios de Israel, ¿cierto? Y Dios quería mostrar su poder a través de Israel, pero como Israel también escogió el mismo camino de Egipto, lo que Dios hace con ellos es esparcirlos por todas las naciones de la tierra, hacerlos el hazmerreír de todas las naciones, quitarles todo lo que tienen, todo el poderío. Es que si nosotros nos vamos al tiempo de Salomón, dice la Biblia que en el tiempo de Salomón, Israel era una nación que el oro y la plata eran comunes. Era una nación muy riquísima. Y en ese tiempo del reinado de David y lo que fue como el empalme con el reinado de Salomón, hasta que Salomón pues permaneció en la ley de Dios, Dios bendijo mucho al pueblo de Israel y en términos monetarios aún hasta el final de la vida de Salomón, porque ese era el propósito de Dios con Israel. Y hoy, ¿qué es lo que lamentablemente nosotros vemos hoy del pueblo de Israel? Físico. Un pueblo que en su propia nación permiten que se adoren muchos dioses. Un pueblo que les fue quitado su templo, que les fue quitado y destruido su nacionalidad. Hace poco apenas se está volviendo a construir. Un pueblo que ha sido el hazmerreír, como fue la promesa de Dios también si ellos se iban en pos de otros dioses de las naciones. ¿Y cuál era el propósito principal? Mostrar el poder y darse a conocer a otras naciones. Pero Israel escogió su camino. La diferencia entre Egipto e Israel es que Egipto no tenía juramento de parte de Dios. Pero Israel, estoy hablando de la nación de sangre, tiene juramento de parte de Dios por los patriarcas. Entonces, por eso es que Dios se acuerda de Israel, por ese juramento, porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso es que el salmista dice que si Dios no se hubiera acordado de ellos, hubieran terminado como Sodoma y hubieran sido iguales que Gomorra, porque finalmente así fue que se comportó Israel. Si Israel no ha sido exterminado, únicamente ha sido por el juramento que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Y que se acuerda de su juramento y no lo puede invalidar porque Dios no es mentiroso. Si él invalidara el juramento a estos antepasados, entonces estaría mintiéndole a la humanidad. ¿Y con qué justicia Dios juzgaría al mundo si Dios miente? Entonces Dios en su justicia ha humillado y ha exterminado el pueblo de Israel, pero en su misericordia también se ha acordado de la promesa que le hizo a los antepasados. Es algo muy interesante de ver porque es algo completamente bíblico. Seguimos entonces en el versículo 18. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Y entonces aquí nosotros vemos y decimos, bueno, entonces que Dios quiso. Esa fue la voluntad de Dios. Y en esta parte, como no conocemos la historia, entonces es donde no comprendemos lo que Dios hizo con Faraón. Y aquí nos quedamos hace 8 días. Vamos a Éxodo, capítulo 7. Dice, toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Toma en cuenta, dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios. La palabra hebrea que se usa aquí es por Elohim. Y esto lo vamos a entender ahorita, ante faraón. O sea que
que Dios había puesto a Moisés como el Dios de Faraón. Y esto ahorita lo vamos a entender por qué, en el entendimiento hebreo. Tu hermano Aarón será tu profeta, el profeta del Dios Moisés. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. Yo voy a endurecer el corazón de faraón. Entonces ahí uno dice, bueno, pareciera en el versículo 2 que Dios como que le está dando la oportunidad porque está mediando. Va a ir a hablar con faraón, o sea, no se está robando a Israel de Egipto, está hablando con faraón, mira, deja ir a mi pueblo. Pero en el versículo 3 dice, pues ve y habla, pero yo lo voy a endurecer. Entonces uno dice, no, pues así entonces, ¿qué oportunidad tenía Faraón? Pues para que para que todo este show, pues de una vez hubieran ido y ya, ¿no? Y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto con grandes actos de justicia. Sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Entonces, ¿quién fue a Egipto? O sea, en este texto tenemos un recuadro chiquitico de lo que estaba pasando con Egipto. Pero para poder analizar a Egipto y estudiarlo, hay que hacerse varias preguntas. En primer lugar, hay que preguntarse quién fue Egipto antes de que Moisés se presentara delante de Faraón. ¿Quién era Egipto? ¿Quién fue en ese tiempo? La respuesta a esa pregunta es: Egipto fue una potencia mundial que gozó de bienes, riquezas, tierras por montones y esclavos a diestra y siniestra. Ese era Egipto. ¿Por qué? Porque en uno de los peores momentos de la humanidad, Dios estaba formando a un joven llamado José, a un joven hebreo. Acuérdense que en este tiempo el pueblo o la nación de Israel no se le conocía como judíos, ¿no? Vamos a hablar de un joven hebreo, porque Israel como pueblo, en ese momento Israel era directamente el papá de José. Entonces Dios estaba formando a un hombre llamado José, el cual era hijo directamente de Israel. En ese momento Israel era un pueblo insignificante. Israel no era más que una familia grande, una familia numerosa, porque era Israel, los hijos de Israel, los nietos, las nueras. Dice la Biblia que Israel eran como 70 personas, no eran más que una familia numerosa, era un pueblo muy pequeño. Era lo que se le conoce en la Biblia como una manada pequeña. Siendo Israel una manada muy pequeña, Dios los rescata de la muerte, del hambre, a través de José, a través de Egipto, y los lleva a un lugar donde ellos no eran esclavos de Egipto, sino que gozaban de vida y de abundancia en una nación que Dios había bendecido para bendecir a Israel. Dios rescata a esa manada pequeña que era el pueblo de Israel, era la familia de Israel, que fácilmente hubiera podido perecer de hambre en esa tremenda hambre que hubo en el tiempo de José. Fácilmente se hubieran podido morir de hambre o hubieran quedado como esclavos de Faraón, o también Egipto hubiera muerto de hambre si José no les da, la respuesta del sueño. Pero Dios recoge esta manada pequeña y permite que ellos vivan, que es de ahí donde Jesús nos dice en el Nuevo Testamento: no teman, manada pequeña, porque a sus padres les ha placido darles el reino.
Dios se acuerda de la promesa que le hizo a Abraham. O sea, y yo en este momento quiero que ustedes piensen una cosa. Tenemos a un hombre que se llamaba José, y este hombre es un hombre que es sujeto completamente a Dios. Cuando nosotros leemos la historia de José, que él se presenta delante de Faraón porque le han dicho que él sabe interpretar los sueños, porque le interpretó el sueño al panadero y al copero en la cárcel. Esa historia yo creo que todos la conocemos. Entonces él se presenta delante de Faraón. Él le dice a Faraón: yo por mi propia cuenta no hago nada. Mi Dios es el que puede interpretarle este sueño. Entonces vemos a Faraón, el hombre, un hombre con mucho poder sobre la tierra, que tenía en sus manos un gran misterio, el sueño. Ese misterio podía darle vida a él y a toda su nación y a toda su familia. Pero si no entendía el significado de ese gran misterio, él y toda su familia podían morir. Qué grande misterio el que tenía Faraón en sus manos, ¿no es cierto? Qué grande misterio de parte de Dios tenía Faraón. Y muchas veces nosotros somos así con la Biblia. Tenemos un grande misterio en nuestras manos llamado la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia. Un misterio que podemos leer y conocer perfectamente, pero si no entendemos su significado, aunque ese gran misterio podría salvar a toda mi familia, a mí y a toda mi nación, si no conocemos el significado de ese grande misterio y le hacemos caso al significado de ese grande misterio llamado la Biblia, no vamos a poder ser rescatados para no morir por el juicio o por la catástrofe que se viene, que en este caso sería la condenación de la humanidad cuando el Hijo de Dios se revele. ¿Y quién es el que nos da la interpretación de la Biblia? En sombra de José, José solo fue una sombra del que nos iba a dar a nosotros la interpretación de este gran misterio. Porque el que nos da la interpretación de la Biblia, el que nos dice cómo se debe interpretar las palabras del Padre, y para eso vino, fue Jesús. Por eso es que el Señor dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Él es el que da la correcta interpretación de lo que el Padre quiso decir para que nosotros no perezcamos. Es algo muy hermoso de ver. Entonces, Dios enriquece a Egipto y muestra su favor y misericordia a Faraón y su descendencia, ¿cierto? Dios a través de José rescata a Egipto, y no solamente lo rescata, sino que Faraón le dice: ok, como tú sabes lo que va a pasar, entonces administra todo lo que tengas que administrar. José se convierte en el segundo de Faraón. Y en esta administración que hace José para Faraón, empieza a hacer reservas para los días malos, ¿no? Lo que el Señor Jesús nos dice: hagan tesoro en el cielo donde el orín y la polilla corrompen. Hagan reservas en los tiempos, para los tiempos malos que se vienen. Y esto lo que hizo fue enriquecer a Egipto en gran manera. Y miren lo que le pasó a Egipto. Vamos a Génesis 47. Génesis 47, versículo 10 al 27. Dice, Génesis 47, 10 al 27 dice: luego Jacob se despidió del faraón con sumo respeto y se retiró de su presencia.
José instaló a su padre y a sus hermanos y les entregó terrenos y la mejor región de Egipto, es decir, en el distrito de Ramsés, tal como lo había ordenado Faraón. José también proveyó de alimentos a su padre, a sus hermanos, a todos sus familiares, según las necesidades de cada uno. Versículo 13. Miren lo que pasaba con Israel. Ya por ser Israel, la familia de José gozaba de las mejores tierras de todo Egipto. Ya ellos tenían la comida y toda la provisión, toda esta familia tenía asegurado todo. ¿Por qué? Porque José era el que había llevado a esa posición a Egipto. Y no José, sino el Dios que le dio la revelación del sueño de Faraón a José. O sea, era Dios el que había puesto en esa posición a Egipto y también a Israel. ¿Para qué? Porque Dios se acuerda de Israel. Y por la misericordia que Dios tiene a Israel, bendice a los gentiles, bendice a Faraón, bendice a todo Egipto, como ahora, lo que dice Pablo en Romanos 11. Ellos han sido endurecidos y el endurecimiento de ellos ha sido la bendición de nosotros, pero ellos también van a salir de su endurecimiento. Entonces, la misericordia y las riquezas que Dios había tenido con Israel alcanzó y enriqueció también a los gentiles, en este caso a Faraón. Versículo 13. El hambre en Egipto y en Canaán era terrible. No había alimento en ninguna parte y la gente estaba a punto de morir. Si no fuera por la revelación de este sueño, adivinen quiénes también estuvieran a punto de morir. Egipto y también Israel. Sigamos. Todo el dinero que los habitantes de Egipto y de Canaán habían pagado por el alimento, José lo recaudó para depositarlo en el palacio de Faraón. Conocemos la historia que las naciones iban a Egipto a comprar alimento, porque no había manera de recoger alimento en sus tierras. Cuando a esos egipcios y cananeos se les acabó el dinero, ya no tenían dinero porque si no podían no podían arar la tierra y si no podían hacer fructificar sus empresas, pues llegó un momento en el que el dinero también se les acabó. Los egipcios fueron a ver a José y le reclamaron: denos de comer, hemos de morir en su presencia solo porque no tenemos más dinero. José les contestó: si ya se les acabó el dinero, traigan su ganado y a cambio les daré alimento. O sea que no solamente Egipto recaudó todo el dinero de estas regiones para Faraón. Imagínense que en esta crisis ellos tenían que comprar y comprar alimentos, se quedaron sin dinero. ¿Quién ahora tenía el dinero? Faraón. ¿Quién se enriqueció en el momento de la mayor crisis? Egipto y Faraón. Todos no tenían ni un peso. Y los que se estaban volviendo más ricos eran Egipto y Faraón. Los egipcios llevaron a José su ganado, es decir, sus caballos, ovejas, vacas, asnos, y a cambio de ellos José les dio alimento durante todo ese año. O sea, ya no solamente ellos eran los más ricos por tener todo el dinero de esas regiones, eran los más ricos porque los únicos que tenían bestias, animales de carga, ovejas, vacas, solamente era Egipto. Ya la gente se quedó sin ovejas, sin caballos, sin asnos, sin vacas. Ya todo le pertenecía a Faraón. Dice, versículo 18, al año siguiente fueron a decirle a José: Señor, no podemos ocultar el hecho de que ya no tenemos más dinero y de que todo nuestro ganado ya es suyo. Todas esas regiones, porque eran regiones inmensas de Egipto y Canaán, que le digan: ya no tenemos nada, todo es de Faraón. Dice,
ya no tenemos nada que ofrecerle, de no ser nuestros propios cuerpos y nuestras tierras. Claro, pues cuando uno ya no tiene que comer, pues ¿qué va a preferir? ¿Tener una casa, tener una planicie y no tener nada que comer? O pues finalmente vender las cosas que uno tiene para poder proveerse. Y se estaban vendiendo ellos también y a sus propias familias. Es decir, toda esta gente de Canadá y de Egipto eran libres, no tenían señores, no eran esclavos. Sin embargo, por hambre, ellos se vendieron a esclavitud en Egipto. Dice el versículo 19, ¿va usted a permitir que nos muramos junto con nuestras tierras? Cómprennos usted a nosotros y a nuestras tierras a cambio de alimento. Así seremos esclavos del faraón junto con nuestras tierras. Pero dennos usted semilla para que podamos vivir y la tierra no quede desolada. De esta manera José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto porque los egipcios, obligados por el hambre, le vendieron todos sus terrenos. Fue así como todo el país llegó a ser propiedad de una sola persona, Faraón. Y todos en Egipto quedaron reducidos a la esclavitud. Los únicos terrenos que José no compró, bueno, aquí habla de otra cosa, pero mire que esta bendición que proviene, y creo que no lo puse aquí en este texto, viene después de que Israel bendiga a Faraón. Y cuando se lee este texto es muy hermoso ver eso, porque Israel bendice a Faraón y Dios bendice a Faraón a través de la bendición que Jacob o Israel le da a Faraón, que está en el versículo 10, dice, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Y a partir de ese momento, Dios empieza a bendecir al pueblo de Faraón, ¿cierto? Entonces, aquí en este momento sabemos cómo fue que Egipto se volvió una potencia mundial. Entonces, en este orden de ideas, había quedado claro el poder del Dios de Israel para Faraón y para su pueblo y para su familia. Absolutamente claro. El poder del Dios de Israel fue tan grande, Dios mostró su poder a través de Faraón, Dios mostró su poder a Egipto y se dio a conocer a través de Faraón y a través de Egipto, porque no había ningún otro Dios en Egipto que salvara y supiera lo que va a pasar en el futuro como el Dios de Israel, que es Dios sobre todas las cosas. Y en ese momento Dios se revela a las naciones que fueron salvas de la hambruna y bendice abundantemente al pueblo de Egipto, haciéndolos potencia mundial sobre las demás naciones. Entonces, ¿quién hizo primeramente a Egipto potencia mundial? Que fuera el dueño de todo el país, una sola persona, un solo gobernante, el Dios de José, el Dios de Israel. Dios había extendido la misericordia de manera abundante con Egipto. Entonces, Israel pasa a hacerle bien a Faraón y a su familia y a su pueblo, y ellos, ¿cómo le pagan? Dice Éxodo 1, vamos a Éxodo 1. Las mayores riquezas que tenía Egipto provenían de parte del Dios de José. ¿Y qué hace Egipto después de un tiempo? Éxodo 1, versículo 5.
Dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. O sea, cuando ellos entraron en Egipto eran alrededor de 70 personas. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y aquí cuando dice que no conocía a José, no significa que, ay, no, pues como ya toda esa generación pasó, ¿quién será José? No, yo no sé, yo no conozco a ningún José. Imagínense un pueblo, una nación que haya recibido semejante bendición, que desde algún momento preciso se haya convertido en potencia. A una hora, cualquier nación que desde un punto específico recobró la libertad de su país, que desde un punto específico fulanito de tal lo llevó a la opulencia financiera y a ser una gran potencia. ¿Ustedes creen en este momento que se olvidaría tan fácilmente cuál es el nombre de esa persona que los llevó a la prosperidad y a ser dueños de todo el país? Porque no era una cosa pequeña. Es más, nosotros ahora estudiamos historia de los grandes hombres que libertaron el país y estudiamos sus biografías y estudiamos las fechas y que la independencia y festejamos el 4 de julio, el 8 de agosto por allá en Colombia, si mal no estoy, y festejamos muchas fechas importantes para cada país, el 20 de julio y cada fecha que haya en su país, recordando estas grandes cosas que hicieron los padres de la patria. Pues José fue uno de los padres de la patria de Egipto. No era una cosa muy fácil de olvidar y que todo un faraón no supiera, porque en esa época habían estas personas que se les llamaba pedagogos, que ellos introducían al rey en formación, en todas, lo preparaban mientras era joven para introducirlo en el trono. Lo que pasó con ese faraón fue que a él no le importó quién era José y de qué familia venía. Dejó de reconocerle, y al dejar de reconocer a José, porque José no había hecho lo que había hecho por su propia cuenta, sino por el Dios de José, se había olvidado y le había dado la espalda al Dios que los puso allí por misericordia, les dio salvación de la muerte y de la hambruna, les dio todo el dinero del país, todos los animales del país, todas las propiedades del país, todos los esclavos del país, y los hizo una gran potencia. ¿Y qué hizo este faraón? Ya no le importó, lo dejó de reconocer. Dice, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se nos una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Imagínense todos estos años que habían pasado. Israel estuvo 400 años en Egipto y 210 años, los últimos, estuvo en esclavitud. Israel estuvo 220 años en libertad hasta que ese faraón se levanta. Todos esos años Israel había vivido en paz, porque Dios nunca le había dado la directriz a Israel de levantarse contra este pueblo y siempre había vivido en paz y había sido una bendición para Egipto. Pero a este faraón se le ocurre que Israel se va a levantar con sus enemigos y va a pelear en contra de él. Eso solamente es una excusa por el endurecimiento del corazón de Egipto, del faraón. Dice, y se vaya de la tierra. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaran con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés.
pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto? ¿Qué han preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, vemos como un panorama muy amplio. No, ese faraón ni sabía quién era José. Tuvo miedo pues porque vio que Israel era como mucho. Entonces dijo: no, los voy a exterminar porque pues ellos son esclavos, qué tal que se levanten. Entonces uno, la verdad, cuando va leyendo aquí se toma todo como un poco literal, sin conocer la historia, y se lo toma de muy buena fe, ¿no? Algo como muy inocente, ¿no? De Faraón. Pues a lo mejor, tal vez, si yo fuera Faraón, tal vez pues yo también pensaría algo así parecido, ¿no? Pero miren, Dios había sido bueno y misericordioso y benevolente con Egipto. Miren todo lo que les dio. Les dio aún mucho más, mucho más. Las riquezas que tenía Egipto excedían a las riquezas que tenía Israel. Aunque la bendición de Egipto venía a causa de Israel, como ya lo vimos en Génesis. Lo vimos en Génesis 47:10, que en el momento que Jacob bendice a Faraón, en ese momento Egipto empieza a ser todavía mucho más prosperado. Dice: y ellos fueron malagradecidos y le dieron la espalda a la misericordia de Dios, que era lo que veíamos hace 8 días. Los que le dan la espalda a la misericordia de Dios. Sin embargo, Dios envía a un hebreo a su propia casa, un hebreo que se llama Moisés. ¿Por qué? Porque ellos se habían endurecido en contra de Israel, y al endurecerse en contra de Israel, se habían endurecido en contra del Dios de Israel. Sin embargo, en este endurecimiento y en esta persecución y matanza de niños, Dios envía a uno de sus propios, de su pueblo, al palacio de Egipto, como una manera de recordarles a ellos por causa de quién fue primeramente la benevolencia. De alguna manera, como de hacerlos volver a esa misericordia. Y vamos a Hechos 7, porque de esto nos habla el primer mártir conocido de la época después de Jesús. Este hombre era un hombre que entendía y conocía la historia del pueblo de Israel, Esteban, y se la narra en ese momento a su propio pueblo de una manera prodigiosa, y vale mucho la pena escucharlo. Y para esto vamos a leer Hechos 7, versículo 17. Hechos 7, 17 en adelante dice así: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto,
hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. El rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que se expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagaran. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando Dios llama a Abraham, le dice a Abraham, yo te voy a dar una gran descendencia, y le dice, tu descendencia va a ser esclava un tiempo, pero yo los voy a libertar con brazo fuerte de esa nación que los va a esclavizar. Dios no le dice a Abraham qué nación los va a esclavizar. Es como cuando existe la profecía de Judas. Va a haber una persona que va a entregar al Señor, y la persona que entregó al Señor fue el único que endureció su corazón en contra del Señor. En ninguna parte decía Judas Iscariote es el que lo va a entregar. No, el que lo entregó finalmente fue el que endureció su corazón en contra de Dios. Igual le pasó a Egipto. El que esclavizó a Israel fue el que endureció su corazón en contra de Israel a pesar de la misericordia de Dios, como le pasó a Judas. Jesús muestra la misericordia evangelizando a Judas, discipulando a Judas, teniendo paciencia con Judas, y aún así Judas se endurece en contra de Dios, le da la espalda a la misericordia de Dios y entrega al Hijo de Dios por su endurecimiento. Lo mismo que le pasó a Egipto. Entonces Dios le dice a Abraham esto y le dice, pero yo los voy a rescatar con mano poderosa después de 400 años. Eso es lo que dice la profecía. Ellos tenían esa profecía. Y mira que lo que nos está diciendo Esteban era que Egipto parecía que conocía esa profecía. Mire lo que nos está narrando. Versículo 17. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la profecía que Dios le había hecho a Abraham, había un tiempo que Dios le había dado de liberación del pueblo de Israel, que era una promesa que le había hecho a Abraham. Israel conocía la profecía. Dice, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Entonces, por aquel entonces subió al trono de Egipto el nuevo rey que no sabía nada de José, o que había desconocido a José. El rey usó artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. Entonces, el pueblo de Israel conocía la profecía de la liberación. ¿Por qué este faraón, que desconoció todo lo que había hecho José, tenía miedo de que ellos se levantaran y lo abandonaran y se fueran de sus tierras, como leímos en Éxodo 1? ¿Por qué le dio miedo? Porque él conocía la profecía. Porque Egipto conocía la profecía. Eso nos quiere decir, ¿Egipto conocía al Dios de Israel o no? Porque hasta la profecía la conocía. Y en vez de abrazar la misericordia de Dios, se endurece en contra de Dios para que la profecía no se cumpla. Dios hubiera podido mostrar su poder y extender su brazo poderoso de maneras que no lo conocemos, porque la misericordia de Dios es para siempre, con los que no la abandonan. Pero ¿qué es lo que hizo este faraón? Endureció su corazón en contra de Dios y abandonó la misericordia de Dios. Hasta conocían las profecías del pueblo de Israel que el Dios de Israel le había dado. Eso quería decir que ellos sí conocían al Dios de Israel. No era que fuera desconocido ese Dios para ellos. Seguimos. Versículo 20. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y obra. O sea que Moisés, al nacer en el palacio de Faraón, conocía ¿qué? Todo lo de los egipcios.
Él conocía la historia de los egipcios y en esa historia de los egipcios tenía que estar obligatoriamente la historia del pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo tenía una incidencia directa en la historia del pueblo egipcio. Y este Moisés, dice aquí, era poderoso en palabra y obra. Entonces, Dios envía un niño hebreo al propio palacio de Faraón, criado por una hebrea que era su madre. Moisés era el último ápice de misericordia de Dios en su paciencia, pero los egipcios no le hacen caso a este niño que es hebreo y que era un niño muy singular, porque dicen que era un niño poderoso en palabra y en obra. Versículo 23. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió a su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Moisés creía en la profecía que él ya conocía y pensaba que por mano de él, ya que él estaba en el palacio, ya que él estaba cerca de Faraón, ya que él estaba cerca de los opresores de Israel, Dios podía hacer algo con él en ese lugar de poder, de gobierno. Dios podía hacer algo con Moisés. Pensó, ya que yo estoy aquí, Dios va a poder liberarlos a través de mi mano. Versículo 26. Al día siguiente, Moisés sorprendió a los israelitas que estaban peleando, trató de reconciliarlos diciéndoles: señores, ustedes son hermanos, porque quieren hacerse daño. Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez de nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián, allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Moisés se va, ¿qué? Huyendo. ¿Por qué Moisés se va huyendo? Porque al descubrirse que él había matado a ese egipcio, él se estaba rebelando en contra del régimen egipcio, en contra de los hebreos, y ya el pueblo egipcio, o digamos la casa de Faraón, iba a estar en contra de Moisés por Moisés haberse levantado en contra de ellos. Entonces, el haber hecho esta afrenta, Moisés ponía su punto de con quién estaba él a favor. A pesar de haberse criado como un egipcio en la casa de Faraón, él mostró su postura de que él no estaba con Faraón. Él estaba con el pueblo de Israel porque él conocía toda la historia del pueblo de Israel. Entonces, al él ponerse en un bando, que era en el bando de Israel, se convierte en enemigo de Faraón porque Faraón había abandonado la misericordia de Dios y termina Moisés en peligro de muerte. Dice, Moisés se va huyendo porque al descubrirse que alguien en Israel quería darle la libertad a Israel, que la merecía, pues se convertiría en culpable de traición, por lo tanto de la muerte. Entonces, ¿qué hace Moisés al poner bien clara su postura? Vamos a decirlo así, bueno, no quiero usar esa palabra porque no quiero que se me malentienda, pero poner bien en claro su postura de con quién estaba. Él tenía que renunciar entonces a todos los privilegios que le daba Egipto, porque a pesar de que Dios había enviado a Moisés al propio palacio de Faraón, aún a Moisés, no habían entrado en razón, aún estando Moisés allí, sino que se habían seguido endureciéndose en contra de Israel. Entonces, al hacer esto, Moisés tenía 2 opciones. Como dice el dicho, dejarlo ir. No, pues ya que, de todas maneras, pues yo que soy una sola persona. El pueblo de Israel ni me reconoce como su libertador. Pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Pues
me sigo aquí. Ya no hagamos nada, no voy a tomar ninguna acción. Pero a él tomar su postura bien férrea de que él estaba con el pueblo de Israel, pues lo estaban persiguiendo para matarlo y tenía que renunciar a todos los lujos del palacio de Faraón. Pues estaba persistiendo en la idea de que Egipto no era justo con el pueblo de Dios. Y eso es lo que nos dice el autor a la carta a los Hebreos. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Dice, por la fe, Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Él podía haberse quedado en el palacio y haberse hecho el de la vista gorda con lo que estaba pasando con Israel. Sí, me molesta, pero ¿qué voy a hacer? Yo solamente soy un solo hombre. Pero Moisés no lo dejó tranquilo. El clamor de justicia que había dentro de él, porque él sabía que el pueblo de Egipto estaba siendo injusto con el pueblo de Israel y él no lo dejó tranquilo participar de ese pecado, porque si él seguía en el palacio, eso quiere decir que él estaba de acuerdo con Egipto y estaba participando del endurecimiento y del pecado que Egipto estaba teniendo acerca de los que habían sido una bendición para ellos en algún momento y que ahora los tenían como unos esclavos. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés conocía la profecía, creyó en el Dios de Israel y prefirió sufrir por la palabra. ¿Por qué él tenía esa esperanza? Porque había una profecía. Esa profecía había salido de la boca del Dios de Israel. Él creyó a la profecía que había salido de la boca del Dios de Israel y por eso tomó acción. Y al tomar acción y creer a la profecía que había salido de la boca del Dios de Israel, él renuncia a lo seguro, a lo tangible, y se aferra a la profecía y se aferra a la palabra salida de la boca de Dios. Y recuerden que Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, nos dice, y el verbo de Dios se hizo carne y habitó o tabernaculizó en medio de nosotros. Es decir, que cuando Moisés se aferraba a la palabra que Yahweh había dado, dejando a un lado lo que él ya conocía, lo que era más seguro, y abrazando la justicia por la palabra de Dios, que era la profecía, cuando él se aferra a la palabra de Dios, se está aferrando al verbo de Dios. Y el verbo de Dios es el Mesías. El mismo Juan nos lo dice. Se encarnó, se hizo carne el verbo de Dios. Por eso es que Jesús nunca podía haber ido en contra de la ley y los profetas, porque él mismo es la encarnación de la ley y los profetas. Entonces, cuando Moisés se toma, que la emuná es eso, la fe es eso, la fuerza de agarre, él se agarra de la profecía, él se agarra de la palabra de Dios y dice, yo creo esta palabra de Dios y no importa que esto que yo conozca sea más cómodo y no importa que esto que yo conozco sea más seguro y esto es injusto, yo no voy a participar de este pecado de este pueblo, yo me aferro, que es la emuná, la fuerza de agarre, yo me aferro a la profecía, yo me aferro al verbo de Dios, yo me aferro a la palabra de Dios. Y por eso es que aquí nos dice, por la fe, por la emuná, la fuerza de agarre, yo me aferro a esto. Ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, que era lo cómodo, lo que él ya conocía.
Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado que estaba cometiendo este pueblo. Consideró que lo oprobio, por causa del Mesías, por causa de la palabra de Dios, por causa del verbo de Dios, era una mayor riqueza que los tesoros que Egipto le podía ofrecer, porque los tesoros finalmente a Egipto, ¿quién se los había dado? El Dios de Israel, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Entonces, con esta introducción de quién fue Faraón, de todo lo que pasó con Faraón, de que Faraón conocía hasta la profecía y todo, vamos a Éxodo. Vamos a leer Éxodo 4, donde el Señor llama a Moisés. Dios llama a Moisés y todo eso. Después del llamamiento de Moisés, pasa esto en Éxodo 4. Éxodo 4, versículo 19. Dice, ya en Madián el Señor le había dicho a Moisés, vuelve a Egipto, que ya han muerto los que querían matarte. Porque muchas veces dicen, pues Moisés pensaba que lo querían matar, lo estaban buscando para matarlo y por eso se fue a Egipto. Pero pues en verdad, a lo mejor ni lo querían matar y él nada más se fue. Pero no, a Moisés sí lo querían matar y es más, Dios le tiene que decir, ya puedes volver a Egipto, porque los que querían matarte ya fallecieron. Entonces, Dios envía a Moisés. Después de que mueren los que estaban buscando para matarlo por rebelión en contra de Faraón, ellos mueren y ya el Faraón o las personas que estaban allí ya no, cuando lo veían ya no iban a querer matarlo porque ya esos ya habían muerto. Entonces Dios envía nuevamente a Moisés en su misericordia en Éxodo 5. Después de esto, Éxodo capítulo 5 dice, después de esto, versículo 1, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Versículo 2, ¿y quién es el Señor? ¿Quién es Yahweh? Respondió el faraón, para que yo lo obedezca y deje ir a Israel. Cuando él pregunta quién es ese Dios, no era que él no supiera quién es ese Dios. Y ya lo vimos, ¿cierto? ¿Cómo se ve diferente la historia cuando uno la conoce? Ni conozco a Yahweh, ni voy a dejar a Israel que se vaya. Miren que esta era la misericordia de Dios. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Ni lo conozco ni lo voy a dejar ir. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron, así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. ¿Qué hace Moisés si él no le hace caso a Dios porque le tiene más miedo a Faraón? ¿Qué le está haciendo él a Israel? Que el juicio que venía en contra de Egipto también hubiera recaído en contra de Israel. Miren lo que le está diciendo él a Faraón. Le está diciendo, si no hacemos esto, podría castigarnos con plagas y matarnos a filo de espada. ¿Qué fue lo que pasó con Egipto? Porque Israel obedeció, pero Egipto no. ¿Qué pasó con Egipto? Le pasó lo que ya Moisés le había dicho que le iba a pasar. Versículo 4. Moisés y Aarón replicó al rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones y dense cuenta de que es mucha la gente en este país y ustedes no las dejan trabajar. Imagínense tan atrevido. Él tenía bastantes esclavos. Egipto tenía muchos esclavos, pero Israel no era uno de ellos porque ellos habían sido bendecidos a través de Israel. Sin embargo, para ellos no fue suficiente. Ese mismo día, versículo 6, el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla, no le den paja, ya no les den paja a la gente para que hagan ladrillos, que ellos mismos vayan a recogerla. Bueno, aquí él sigue imponiéndole más tareas y más tareas. Esto es el versículo 5. Y ahora sí, vamos al versículo entonces, donde empezamos a leer Éxodo 7. Dice el Señor en Éxodo 7,
versículo 1, dice: toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que diga. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá a Faraón que deje salir de su país a los israelitas. Ya lo había hecho Moisés antes. Ya Moisés, 2 capítulos antes aquí en este libro, lo está haciendo. Faraón se endureció y abandonó la misericordia de Dios. Porque Dios envía a Moisés no para sacar al pueblo de Israel y llevárselos. Dios envía a Moisés para decirles: quiero que mi pueblo me celebre fiesta. Sin embargo, este faraón que no estaba buscando a Moisés para matarlo, también abandona la misericordia de Dios y se endurece en contra del Dios de Israel y le impone peores cargas pesadas de esclavitud al pueblo y no lo deja ir. Entonces ya en este momento Dios lo vuelve a enviar a Moisés y esta vez le dice: yo voy a endurecer a Faraón. Versículo 3. Y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, ya no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto con grandes actos de justicia, sacaré de allá los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allá a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Entonces, ¿qué pasa en el versículo 1 de este texto? Dios les dice: toma en cuenta, dijo el Señor a Moisés, te pongo por Dios ante el faraón. Se acabó el tiempo de gracia. Se acabó la gracia de Dios y llegó el tiempo del juicio. Dios había extendido su misericordia con Egipto, les había tenido paciencia por más de 200 años para que no esclavizaran al pueblo de Israel. Les mandó hasta Moisés para que por las buenas ellos entendieran, y hasta que se acabó el tiempo de la gracia para Egipto. Y le dice: Moisés, ya en el capítulo 7, no desde el capítulo 5, desde el capítulo 7, te voy a mandar como Dios. Y la palabra Dios en la cultura hebrea es Elohim. Y Elohim es una manera como se les llama a los jueces, a los que hacen juicio. Por eso es que Dios es juez y Dios sobre todas las cosas, porque Él es juez de todos. Y Jesús es juez de todos, Elohim, Dios de todos, menos del Padre, que el Padre le da toda la autoridad a Jesús. Y cuando Él venga, va a fungir como Elohim. Cuando Jesús venga, va a fungir como Elohim, como Dios, porque va a hacer juicio justo a través de las palabras del Padre. Y eso fue lo que Dios le dijo a Moisés: ahora yo te voy a mandar como juez, porque la gracia se acabó. Y vas a ejercer juicio conforme a todo lo que yo te diga. Versículo 6. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las leyes del Señor. Reina Valera dice: los mandamientos. El mandamiento era: el tiempo de gracia se acabó. Y como el tiempo de gracia se acabó, ya no voy a lidiar más con Egipto. Voy a endurecer a Faraón, porque el juicio viene. Y esto lo vemos también de manera profética cuando el tiempo de la gracia a nosotros se nos acabe y llegue el tiempo del juicio de parte del Mesías, en 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Dice 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Entonces se manifestará aquel malvado, está hablando del anticristo, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca. Eso quiere decir que derrocará
con lo que va a salir de su boca. ¿Y qué es lo que va a salir de su boca? La palabra del Dios viviente. Y destruirá con el esplendor de su venida. El malo vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Recuerden que esta también es una manera en sombra que vemos con los hechiceros que tenía Faraón, que cuando Moisés hacía que la serpiente se convirtiera, que la vara se convirtiera en serpiente, estos magos también hacían lo mismo. Cuando hacía Dios algún milagro prodigio, estos magos lo imitaban para que el espíritu de engaño se incrementara y a Faraón se le endureciera el corazón. Eso mismo es lo que va a pasar cuando venga el Señor para hacer juicio, así como Moisés. Este es el tiempo de la misericordia, de la misericordia, de la misericordia. Va a llegar el tiempo en el que la misericordia de Dios va a acabar para empezar el endurecimiento de la humanidad que no recibió al Mesías. Sigamos leyendo. Versículo 10. Con toda perversidad engañará ¿a quiénes? A los que se pierden. ¿Por qué? Por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Versículo 11. Por eso, ¿quién? Dios permite que por el poder del engaño crean a la mentira. Y me gusta más como lo dice Reina Valera. Versículo 11. Por eso Dios les envía un poder engañoso. ¿A quiénes va a enviarles un poder engañoso? A aquellos que se endurecieron delante del amor de la verdad para ser salvos. Dice versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Dios les extendió el amor de la verdad, como lo veíamos en la parábola de los talentos. Todos, así sea un poquitico, tienen conocimiento de Dios. Cada uno debe hacer que ese conocimiento de Dios sea multiplicado, pero todos tienen, aunque sea 1000 talentos. Todos. Dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira. Estos, cuando ya llegue el Mesías a hacer juicio y a destruir el anticristo, ya no van a poder ser salvos como Faraón no pudo ser salvo del juicio, porque él tuvo mucho tiempo para ser salvo del juicio. Yo hasta pienso que ese Faraón se crió con Moisés. Y Moisés se volvió a Yahweh siendo criado como un egipcio. ¿Y por qué este otro faraón no? Y esto es algo que especulo, ¿no? Porque si Moisés se crió en la casa de Faraón, porque era el hijo de la hija de Faraón, se tuvo que haber criado también con este muchacho que en ese momento o este hombre que en ese momento que estaba reinando era hijo era Faraón. Se tuvo que haber criado, por lo menos tuvieron que haberse visto juntos en el palacio. Pero Dios es el que les va a enviar. ¿Por qué? Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, en el momento en el que Dios endurece a Faraón, es porque ya Faraón y Egipto abandonó completamente la misericordia de Dios para irse en pos de sus pecados, que fue la razón por la que Moisés huyó del palacio, porque era muy claro que lo que ellos estaban haciendo estaba mal. Si no hubiera sido tan claro, Moisés se hubiera quedado. Pero para Moisés era clarísimo, para ellos también, pero no recibieron el amor de la verdad. Y el juicio los alcanzó. Ya cuando Dios le dice a Moisés, te voy a levantar como Elohim para Faraón, es que vas a llevar juicio a Faraón. Y el tiempo de la gracia se acabó. La misericordia ya se acabó. Entonces, ¿quiénes son los que terminan adorando a la bestia? Los que Dios les endurece el corazón por no haber creído a la verdad. Fue lo mismo que pasó con Faraón. Entonces, ya para concluir, volvemos nuevamente a Romanos 9. Romanos 9, del 19 al 21.
Dice así: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Entonces, eso es lo que, mire que eso es lo que uno piensa. Pero entonces, si Dios creó a Faraón para destruirlo, ¿por qué lo inculpa de pecado? ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que está respondiendo Pablo? Oh, hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? No le está diciendo a uno, no diga nada, no piense que Dios es injusto, no piense, no. Está diciendo, Dios es verdadero, es justo. ¿Qué vas a saber tú de la verdad y la misericordia de Dios? Versículo 20, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Como Dios le decía a Job, ¿dónde estabas cuando creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas cuando extendí los mares? ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Vas a venirme a mí a decir y a enseñarme a mí, le está diciendo Dios a Job, qué es la justicia? ¿A mí, que soy justo? ¿Me vas a enseñar a qué es la justicia y me vas a decir a mí qué es lo justo? Dios siempre actúa con verdad y siempre actúa con justicia. Va a venir a decirle la vasija al que la hizo, venga, yo le enseño qué es la justicia. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es que a todas las naciones Dios mismo las formó. ¿De quién depende de que nosotros corramos hacia Dios? Ni del que quiere ni del que corre. Dios que extiende su misericordia sobre todos. Dios nos ha dado la oportunidad a todos, aún a Egipto. Pero Egipto le dio la espalda a la misericordia de Dios y Dios formó Egipto. Entonces, finalmente, como Egipto le da la espalda a la misericordia de Dios, Dios termina haciéndolos para deshonra. E Israel para honra, ahora lo entendemos el Israel espiritual, porque el Israel de carne también hizo lo mismo que Egipto. Y lo seguimos leyendo, versículos 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos preparados para destrucción, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró, para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, de toda tribu, como dice ahí, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, de toda tribu, lengua y nación, Dios ha soportado con mucha paciencia el obrar impío de la humanidad para rescatar a los que más se aferren, ya sean de los judíos o de los gentiles, a su ley. Y eso lo podemos ver con Egipto y con Faraón. ¿Cuánto se extendió la paciencia de Dios contra esta nación injusta? Muchísimos años. Más de 200 años se extendió la misericordia de Dios delante de esta nación que todo lo que tenía se lo debía al Dios de Israel. Y Dios dice aquí, versículo 22, soportó con mucha paciencia estos vasos preparados para destrucción, pero como Dios no es injusto, sabemos que Dios no es que no, este vaso lo hice porque este lo voy a destruir y este otro vaso de aquí lo hago porque este sí es para salvación. Entonces este de antemano, este lo voy a condenar, de antemano este lo voy a salvar. Ese no es el Dios que nos dice la Biblia, que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Parecen dos dioses diferentes. Entonces, Dios es uno mismo. Entonces, lo que está diciendo Pablo no es eso. Dios preparó este para salvarse y este para perderse. No.
Lo que nos está diciendo el texto es: los que abandonan la misericordia de Dios, lo que vimos hace 8 días, son los que están puestos entonces para destrucción. Y Dios con mucha paciencia lo soporta para que más y más procedan al arrepentimiento y lleguen a su conocimiento, para poder salvar a los que más se pueda. Y eso también lo vemos cuando el pastor nos explica en Esfomí, en las escuelas, que no solamente Israel fue el que salió de Egipto liberado de la esclavitud, sino muchas naciones que también salieron acompañando al pueblo de Israel en esta libertad con la que Dios liberta a los israelitas. Y de esta manera a nosotros también hoy. Entonces, esto es lo que nos quiere decir, porque no falta el que diga: pues es que de todos modos, de todas maneras, Dios, ¿qué iba a saber Dios si de pronto enviándole esas plagas Faraón ya iba a creer? O ¿qué va a saber Dios que después de que venga el Señor Jesús a hacer juicio, las personas que no hayan creído todavía la verdad, sí iban a creer? Pero entonces, ¿por qué Dios los endurece? ¿Por qué no espera hasta el último segundo, hasta que se les acabe el último ápice de vida, para que ellos crezcan? ¿Por qué Dios los tiene que endurecer? Y vuelve a decir entonces Pablo a ese tipo de personas: usted le va a venir a decir al que hace el barro qué es lo que es la justicia. Usted le va a venir a decir al que sabe todas las cosas cómo es que tiene que hacer las cosas. Si es que para siempre es la misericordia de Dios. Pero llega el momento donde la gracia se acaba y empieza el juicio, y Dios en todo eso es justo. Conclusión: Dios tiene misericordia de todos, y sobre los que no permanecen en ella les llegará el castigo, el endurecimiento, como le pasó a Faraón, como le pasó también a Israel. Es que no solamente le pasó a Faraón el endurecimiento. ¿Quiénes están ahorita endurecidos? ¿Por qué Israel está endurecido ahora para no reconocer al Mesías? Porque se alejó de la ley de Dios. Lo que pasa es que Israel al final tendrá esa última oportunidad, como lo dijimos al principio, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y tiene que cumplir la promesa que hizo Abraham, Isaac y Jacob. Pero Egipto no tenía promesa a sus antepasados. Hasta Israel le ha ocurrido endurecimiento por causa de alejarse repetidamente de la misericordia de Dios y darle la espalda. Lo mismo le pasó a Faraón, lo mismo le pasó a Israel, como dice Pablo en Romanos 11. Lo mismo nos va a pasar a nosotros si no nos arrepentimos en este tiempo y abrazamos la gracia de la verdad. Las naciones enteras que no reconozcan al Mesías antes de que Él venga a juicio recibirán el endurecimiento permanente. Por eso van a adorar a la bestia. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este estudio bíblico hasta aquí. Hoy se nos extendió un poco, pero este tema la verdad que es muy extenso. Espero que haya quedado un poco más claro lo de este tema de Faraón. Nos veremos en la próxima. Bendiciones.